Hablando en Construcción, un programa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz Puerto. Bienvenidos a una nueva edición de Hablando en Construcción. Soy Gustavo Cadena Bustamante desde la Delegación Veracruz Puerto de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En esta ocasión entrevistaré al ingeniero Francisco Juan Ávila Camberos con el tema sobre la historia de la construcción en Veracruz. El ingeniero Ávila Camberos es ingeniero civil por la Universidad Veracruzana, fue catedrático de la Facultad de Ingeniería de la propia universidad, presidente de la Coparmex en Veracruz, presidente de la Unión Social de Empresarios Mexicanos en Veracruz, alcalde de Veracruz del año de 1998 al año 2000, coordinador de puertos y marina mercante, diputado federal por Veracruz, conductor del programa Líderes de Opinión y actualmente se dedica a la construcción y a escribir. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal. Comenzamos. Paco, bienvenido a este programa Hablando en Construcción, que iniciamos el canal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en la Delegación Veracruz. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí y felicidades para la Cámara y la actual directiva que tuvo la visión de proyectar a la Cámara a través de las redes sociales, porque es lo que está de moda y es lo que permite que la ciudadanía conozca la labor que hace la Cámara. Felicidades. No, muchas gracias. Gracias, te agradezco mucho. El tema de hoy es muy interesante, yo diría, tanto para todos los afiliados de la Cámara como para toda la comunidad veracruzana, ¿no? Que es justamente la historia de la construcción aquí en Veracruz. Y bueno, podemos partir o dividirla en varios periodos. Desde el periodo de 1519, cuando los españoles llegan, las construcciones que hacen los españoles y posteriormente la época porfirista, vamos a decir, y luego la época moderna, si lo consideras. Y bueno, adelante, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, yo creo que efectivamente puede sintetizarse la historia de la construcción en Veracruz, tal vez en 3 o 4 etapas. Primero no había nada, había arenales, charcos y moscos. La prueba de ello es que era tan inhóspito el terreno donde se asentaron por primera vez los españoles que tuvieron que moverse para la Antigua. La primera ciudad era de tablas, así se le llamaba, porque las casas se construían con restos de navíos que llegaban en condiciones deplorables después de una larga travesía, quedaban inservibles y esa madera se aprovechaba. Entre otras cosas, tuvo que hacerse así porque no había en los alrededores piedra para poder en un momento dado construir edificaciones más resistentes, más robustas. Entonces la ciudad de tablas era la original Veracruz y era de madera. Posteriormente, con una gran imaginación y con una gran visión, descubren que pueden extraer la piedra muca, la piedra que tiene origen en el coral, que es la que sirvió para hacer la mayor parte de las edificaciones antiguas. Los españoles traen la técnica o diversas técnicas constructivas, que es a base de muros de piedra, a base de vigas para poder hacer entrepisos o tejados, y esto permitió un avance, pero yo creo que con muy grandes sacrificios, porque pues la piedra había que extraerla del mar y no es sencillo, no había equipos, no había herramientas como ahora especializadas, había que hacerlo a mano, debe haber sido una labor titánica. Y lo podemos ver en la construcción de la muralla, en la construcción de la fortaleza de San Juan de Ulúa, y lo podemos ver también en la construcción de los baluartes que rodeaban la ciudad y que servían de defensa para Veracruz de los ataques originalmente de los filibusteros que venían a saquear y a causar destrozos.
Yo creo que esa época fue una época heroica por las condiciones en que se trabajó. No había abusos, no había herramientas, no había nada. Tenía que hacerse todo a puro valor y a mano. Bueno, yo creo que esa es una etapa relevante. La otra es con la llegada de don Porfirio Díaz, ese héroe incomprendido de México, así lo considero yo, el villano favorito de la historia oficial, porque no sé cómo puede ser México tan ingrato con un personaje que sí cometió errores. Desde luego, quien que está en la política no comete errores, pero si sumamos los errores y le sumamos los aciertos y luego a los aciertos le restamos los errores, nos vamos a dar cuenta que le quedamos a deber. Defendió a la República, defendió a México contra la invasión francesa. Teniendo tanto poder, le entrega el poder a Juárez, lo reconoce, no da golpe de Estado como se acostumbraba en esas épocas trágicas de nuestra historia, y él logra en 30 años mantener una paz social que le generan al país una estabilidad económica. Para que haya desarrollo tiene que haber paz social, tiene que haber certidumbre jurídica, eso a veces se nos olvida, pero bueno, él lo propició. Él, durante su periodo o varios periodos presidenciales, logró que hubiera inversión, logró que viniera tecnología, logró que vinieran inmigrantes. Eso es muy importante porque llegaron personas que se identificaron con los mexicanos, con nosotros. No trajo él de civilizaciones que fueran antagónicas, sino trajo personas o invitó a personas de nacionalidades y culturas que eran muy afines a las nuestras. Esto permitió una integración muy relevante y rápidamente los inmigrantes, sin perder sus costumbres, terminaron mexicanizándose y aceptando las costumbres nuestras, pero enriquecidas con su propia cultura. No se sintieron ajenos. La conclusión es muy sencilla. Llegó gente de trabajo, hubo mucha inversión, se crearon fábricas. Porfirio Díaz recibió el país con 500 kilómetros de vías férreas. Cuando él salió había más de 20,000. Entonces, creo que trajo progreso, creo que trajo un despegue especialmente relevante para Veracruz. Él quería mucho a Veracruz y lo podemos ver, el puerto que hizo en su época, pues fue un señor puerto que estuvo 100 años prácticamente con muy poco mantenimiento y ahí estaba, y funcionando, tuvo la visión. Por eso México requiere de estadistas, no de politiquillos improvisados que van a enriquecerse. Requiere de estadistas que tengan una visión de futuro y que ayuden al país a salir adelante. Porfirio Díaz lo logró y podemos enumerar la aduana, correos y telégrafos, el edificio de Faros, la escuela preparatoria, el penal de Allende, la terminal del ferrocarril, la planta de energía eléctrica que pusieron a un lado de lo que es ahora el Puente Morelos, la planta potabilizadora del Tejada, el sistema de red de agua potable y el drenaje. Antes de esto, la ciudad de Veracruz era inhóspita, había muchas enfermedades por falta de drenaje, por falta de agua potable. Es obvio, el agua bien manejada trae salud. El agua cuando se descuida, pues trae una serie de enfermedades, de epidemias que acaban con la población. Entonces él tuvo esa gran visión, inclusive durante su época también se inauguraron los servicios de tranvías, pero lamentablemente la Revolución Mexicana, que estuvo integrada por muchos que buscaban enriquecerse a costa de los demás, y que no cambió gran cosa las condiciones de la gente del campo, que era la gente más necesitada, lo ha convertido a don Porfirio en el villano favorito de la historia. Una de las cosas interesantes de las obras de don Porfirio es que todas siguen funcionando. Pero además fueron hechas con una belleza, no fueron obras de esas que
que duran 10 años y se están cayendo. Fueron Exacto. hechas con una visión de futuro, trajo a los mejores ingenieros, a los mejores arquitectos de Europa, y además, pues la empresa que vino a hacer aquel puerto era una de las empresas más importantes del mundo, de las constructoras más importantes, la que tenía la maquinaria más avanzada. Llegó aquí la primera draga a Veracruz, la primera draga que era capaz de excavar en roca. Entonces, para la época, trajo a lo que era primer mundo. Muy interesante. Si me permites, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con la entrevista. Continuamos en Hablando en Construcción. Continuamos con la entrevista sobre la historia de la construcción aquí en Veracruz con el ingeniero Francisco Ávila Camberos. Paco, ¿qué sigue después de que Porfirio Díaz empieza a hacer todas estas obras monumentales que además funcionan y, como nos has comentado, contrata a los mejores arquitectos e ingenieros a nivel mundial? ¿Qué sigue de él? Bueno, vieron un periodo de estancamiento para el país. El país se despedazó, se desangró en la revolución. Se le culpa a él, a Porfirio Díaz, del derramamiento de sangre. La realidad es que Porfirio Díaz sale del país en mayo de 1911. O sea, se va unos meses después de haber iniciado la revolución, porque él no quería que el país se destruyera. Sin embargo, los revolucionarios que habían luchado por supuestamente la democracia y la libertad y todas esas cosas hermosas al oído que nos pretenden vender, pues acabaron ambicionando el poder y acabaron matándose entre sí. Entonces hubo una época en que en México hubo hambre, no había que comer, el comercio se arruinó, las industrias cerraron, hubo una gran pobreza, muchos mexicanos tuvieron que huir del país, se fueron a Estados Unidos, que era el país más cercano. Entonces, en esa época, entre muertos y gente que emigró, se calcula que se haya perdido o haya bajado la población mexicana 1 millón de personas. En un país que tenía 15 millones, el que se disminuya por muertes o emigración 1 millón es una cifra altísima. Entonces viene un estancamiento, pero después se da un fenómeno muy curioso, el país se estabiliza alrededor de la década de los 20 y como no había aeropuerto, todos los extranjeros que querían venir a México, porque había una crisis en Europa, una crisis derivada de la Primera Guerra Mundial, y crisis en otros países, hambrunas, etcétera, hacen que vean muchos en México una tierra de perdición. Entonces Veracruz, no tanto por la carga, sino por el ingreso de inmigrantes, pues tuvo un gran auge. Había muy buenos hoteles, había muy buenos servicios, había tiendas importantes en lo que es la parte del centro histórico. Esa es la parte donde creo que Veracruz vive una de sus mayores épocas de prosperidad. Pero pasa algo que lamentablemente parece ser que los mexicanos no aprendemos de la historia. Había muchas personas que sus recursos los invertían en poder construir para rentar. Y así tenían varias casas en el centro que rentaban. Viene la Segunda Guerra Mundial. Bueno, primero hubo una agitación tremenda por un señor, Herón Proal, que era un anarquista, un agitador, socialista, que alborotaba a las masas, hizo un sindicato de prostitutas, decían las prostitutas que se les explotaba, entonces quemaron los colchones de los lugares donde pues tenían que ofrecer sus servicios, luego hizo unos bailes en la cárcel
celebraban la independencia de México. Lo digo esto para ponerlo en contexto. Celebraban la independencia de México con bailes, pero en lugar de tener la bandera mexicana tenían la hoz y el martillo. O sea, un individuo, en mi opinión, muy radical, que generó muchos problemas e hizo que se dejara de invertir ante ese riesgo en casas para rentar. Pero independientemente de su filosofía y de los hechos que hizo, que inclusive uno de ellos terminó en una masacre, cuando algunos de su sindicato inquilinario, algunos miembros le reclamaron el uso que le daba a los fondos. Entonces usaba rancho con más de 100 muertos, para que se den una idea de la situación tan álgida que vivía la ciudad de Veracruz. Por eso hay una calle que se llama Víctimas del 5 y 6 de julio. Pero bueno, aquí lo interesante es que viene otra tragedia. Llega la Segunda Guerra Mundial, las guerras traen incertidumbre, a veces avaricia, a veces falta de visión, y resulta que empiezan los dueños de las viviendas a subir los precios de la renta. Y esto origina que el gobierno intervenga y decreta la congelación de rentas, es decir, la renta estaba prohibido que subiera. Y bueno, una medida que pudo ser positiva durante la Segunda Guerra Mundial, por demagogia la dejaron hasta hace unos pocos años. ¿Qué fue lo que pasó? Que la mayor parte de las viviendas del centro eran rentadas y lo que llegaban a pagar los inquilinos no alcanzaban ni para el predial. Conclusión, empezaron a deteriorarse las viviendas, no era negocio, las dejaron caer y ahora tenemos un centro histórico en ruinas, en ruinas. Me entero que cuando quieren filmar una película sobre la situación de Cuba, vienen a Veracruz porque damos en algunas áreas de la ciudad una imagen de desastre, de descuido, de ruinas, de abandono. A veces se tienen esos callejones. esas son las consecuencias de la demagogia, de que llegue al poder personas que no tienen la más remota idea más que de cómo administrar, sino una idea basada en la ideología, en el populismo. Y esto que pasó en Veracruz, también pasó en la Ciudad de México y también pasó en muchas ciudades. Los centros históricos se llenaron de ambulantes, de casas en ruinas, se perdieron construcciones bellísimas y la verdad que ahí hubo un gran retroceso. Posteriormente, superada esa parte y tal vez de alguna forma atenuado el problema de la vivienda con la aparición del Infonavit, hay un resurgimiento en la construcción. El hecho de estar muy bien comunicado Veracruz con otras ciudades, buenas vías de comunicación, pues han hecho que muchas personas quieren tener una casa en Veracruz o vengan a pasar aquí su jubilación o tengan una propiedad y vienen los fines de semana. Y esto ha generado un gran desarrollo habitacional con viviendas de mucha calidad, con edificios modernos, muy confortables. Las técnicas que se han usado han permitido dejar claros muy grandes, cosa que no era posible con las técnicas de la colonia ni del porfiriato. Y esto yo creo que ha elevado mucho el nivel de confort de los veracruzanos, porque de otra manera vivir en un clima tan extremo sería muy difícil sin el aire acondicionado, sin ciertas ventajas que tenemos ahora. Perfecto. Vamos a mandar a una breve pausa y continuamos. Continuamos en Hablando en Construcción. Continuamos con la entrevista. Uno de los lugares más emblemáticos, como platicamos inicialmente, es el centro de la ciudad de Veracruz, que desafortunadamente está en el abandono. ¿Qué tendríamos que hacer para recuperarlo? Yo creo que es una labor donde tienen que intervenir varias
partes. Una de ellas es que el gobierno debe de presionar para que los propietarios actuales, si no es que ya murieron muchos, y a lo mejor algunas casas ya no tienen dueño, o quedaron intestadas o por algún problema de tipo legal, hagan lo posible por rescatar el centro. Yo creo que puede haber estímulos fiscales, yo creo que puede haber algunos mecanismos. Es una tristeza cómo se va deteriorando cada vez más. Por otro lado, debe haber una apertura por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia para flexibilizar sus exigencias de tal manera que se puedan usar materiales nuevos en la reparación, que aunque no sean exactamente iguales que los originales, pero permiten reducir los costos de mantenimiento. Y, en fin, buscar la manera de acercarse a quienes pretenden invertir para darles facilidades y darles confianza que los van a apoyar. Y además, obviamente, exigir cosas que sean viables. Si me exigen a mí algo que hace que el proyecto sea incosteable, pues nadie va a querer participar. Ese es un tema. Otro tema también que yo había planteado, pero no me dio tiempo de implementarlo, era que cada empresa que venía a instalarse en la ampliación del puerto se le pusiera como condición para darle la cesión parcial de derechos que corresponde, así es como legalmente se llama, tuviera como condición el poner sus oficinas en el centro. Entonces se verían obligados a rescatar el edificio. Puede haber alguna alianza. Querer es poder, puede haber una alianza. El dueño del edificio no tiene recursos para arreglarlo, pero una empresa muy fuerte que viene a instalarse en el puerto de Veracruz sí tiene recursos. A ver, se hace un convenio, se hace un contrato donde esa empresa arregla el edificio, lo acondiciona de acuerdo con las normas más adecuadas y disfruta de él 20 años o 25 sin pagar renta. Al final le va a entregar al dueño o a los descendientes del dueño un edificio funcional, pero a nadie se les ocurre. Esa era una opción. Ahora, el centro histórico tiene un problema que es el estacionamiento. ¿Quién va a querer ir a comprar si no hay manera de llegar? No hay manera de llegar. Y aunque hay parquímetros, hay ocasiones que están todos llenos. ¿Quién va a querer ir a comprar al centro histórico cuando puede ir a una plaza donde deja el coche bajo techo, donde el coche tiene seguro, queda asegurado y donde hay aire acondicionado? O sea, también ahí hay que buscar opciones que permitan revivir el centro histórico. Y además hay que arreglar calles, hay que arreglar banquetas, hay que arreglar alumbrado, hay que darle más seguridad. Muchos que estaban ahí se salieron porque decía un amigo mío, yo salgo a las 9 o 10 de la noche y me da miedo, estés solo. Entonces, sí es posible, pero se requieren voluntades. ¿Tú considerarías que la gente regresara a vivir al centro? No creo que sea adecuado vivir en el centro. Yo creo que podría haber cafés. Nadie va a querer vivir en una casa con unos cuartos muy chicos. El mantenimiento es muy caro. Quien rente ahí para vivienda no va a tener el dinero suficiente para darle mantenimiento al edificio. Son edificios muy viejos que requieren mucho mantenimiento. Una empresa sí lo puede hacer. Y además tener el orgullo, se les puede dar un reconocimiento, decir, este edificio se remodeló gracias a la empresa Blanca. Sí es posible, pero hay que echar a andar la imaginación. Lamentablemente, los políticos en ocasiones que pudieran implementar estas acciones, pues están pensando qué cargo van a brincar después, no cómo van a servir a su comunidad. Creo que por ahí hay algunos de los problemas y en otros casos, los políticos no tienen la visión necesaria para transformar, no transformar para empeorar, transformar para mejorar a las ciudades, generar más confianza, generar inversión, generar empleo, generar certidumbre jurídica.
Esas son las bases a través de las cuales una ciudad como la nuestra puede recuperar su esplendor, su naturaleza, su orgullo. Es terrible ir al centro y ver todos los edificios cayéndose. Eso es muy triste y habla de una dejadez de autoridades, de propietarios, de falta de visión. O sea, el centro histórico es parte de nuestra herencia cultural que tenemos que cuidar, que tenemos que conservar, que tenemos que ayudar a que se mantenga. Podría estar lleno de restaurantes, casas antiguas remodeladas. Sería una delicia ir de visita a comer, a cenar, a tener alguna actividad de tipo social. Pero, repito, falta visión y en muchos veracruzanos les falta cariño por su ciudad. Ese es un problema también de cultura. Caray, ojalá que pronto Ojalá. Antes de que se acaben de haya las voluntades, ¿no? Sí. Para... Tiene que haber alguien con un gran poder de convocatoria para poder aglutinar todos y decirles, a ver, esta es la tarea, en tantos años vamos a tener eso listo. El gobierno federal, estatal y municipal están dispuestos a aportar tanto. ¿Qué va a aportar la iniciativa? Y hay que ver que sea negocio para todos. Si se le encuentra, como se ha hecho en otros países que tienen centros históricos impecables, zonas peatonales llenos de boutiques, de almacenes, de comercios que atraen a muchas personas. Se puede hacer, pero necesitamos voluntad, necesitamos cariño por la ciudad. Recibimos una herencia y esa herencia la estamos malbaratando y descuidando. Como para pensar. Caray, pues ahí está un tema interesante para convocar a todos los veracruzanos, llámese de esta ciudad o del estado. Déjame agregar un tema, si me lo permites. Se podía volver peatonal muchas calles del centro. Se podían estacionar los carros construyendo una losa, un entrepiso sobre el patio de ferrocarriles, que es un patio enorme de muchas hectáreas, y poner un tranvía a que recorriera el centro. Alguien deja su coche ahí y se ve en tranvía. Sería un atractivo bellísimo, bellísimo. De verdad levantaría mucho a Veracruz. Tendríamos turistas, habría derrama económica, habría empleo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos imaginación, necesitamos decisión, necesitamos que los políticos, más que preocuparse a qué cargo van a ir después, que es válido, pero la mejor manera de aspirar a otro cargo es dando buenos resultados y dejando una mejor ciudad que la que recibieron, un mejor estado, un mejor país. Oh, muy interesante. Muy interesante. Francisco, muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Eso fue Hablando Construcción. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de los participantes. No reflejan los puntos de vista de CEMIC Veracruz. CEMIC Veracruz Puerto presentó Hablando en Construcción. Conducido por el ingeniero Gustavo Cadena Bustamante. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.